No sé quién habló. Se escuchó como un robot. Qué raro. Bueno, Que si yo, no, pero dije no. voy a seguir. Entonces, queda acá, quedan claras las aplicaciones de esta técnica para qué se usan. ¿A alguien se le ocurre en- para qué otra cosa podría servir, por ejemplo? Yo creo que, o sea, como por cachativa en realidad, Ujú, sé que el análisis de expresión génica se ve, por ejemplo, en empresas que hacen proteínas recombinantes, pero no sé si ujú, usan un método de cuantificación absoluta o el que estamos viendo de expresión génica en ujú, general. Imagino que ponen una muestra que debe ser ujú. quizá el plásmido o la bacteria como sin transformar y luego qué tanto se expresa en relación a la muestra. Claro, Imagino, sí, no sé. sí. De hecho, en ese contexto, como tú dices, ahí sirve la expresión relativa para evaluar efectivamente si esa proteína recombinante se está expresando como tú quieres o no sé, pueden probar distintas condiciones de cultivo para ver en cuál se expresa más, porque tienen que producirla y probablemente purificarla. Entonces, sí, la extracción de ARN con trisol, ¿ya? El trisol es una mezcla de esto que ustedes ven acá, de ácido de tiocianato de guanidino, fenol y cloroformo, que se usa para obtener muestras con alta pureza y se recupera generalmente harto ARN a partir de esta técnica, ¿ya? En general, este compuesto de acá desnaturaliza la proteína y es una solución rosada. Entonces tú mezclas esto con tu muestra y los distintos componentes celulares después de la lisis se separan en fases, ¿ya? Generalmente abajo queda las impurezas, las proteínas, lípidos, y en la fase acuosa va a quedar tu ARN, que después tienes que lavar con etanol, isopropanol y ya obtienes el ARN. Este es un método bien estándar, entonces si lo escuchan por ahí, este método se usa harto. Ahí no voy a entrar mucho en detalle. Y al igual que cuando hacemos extracción de ADN, es importante, muy importante en este caso, medir la calidad del ARN, ¿ya? Tengo que ver, determinar la pureza y también determinar la integridad. Si yo tengo un buen ARN en este caso, voy a obtener resultados confiables de la expresión. Pero si yo tengo un ARN degradado, si yo tengo ARN degradado, quizás los resultados que yo obtenga de la cuantificación no van a ser precisos, no van a ser confiables. Entonces este paso igual es crucial. Sí o sí tengo que determinar la pureza y la integridad del ARN. Entonces, acá básicamente se miden las mismas relaciones de absorbancia, 260-280 y 260-230. ¿Ya? La primera tiene que estar generalmente, o lo óptimo es que esté en valores altos, entre 2 y 2,2, pero en general igual se aceptan muestras que tengan valores superiores a 1,7. Y por otro lado, esta relación, eh, ojalá tiene que ser 2 o estar cercano a 2, aunque también se aceptan valores superiores a 1,5. ¿Ya? Y para ver integridad, yo también tengo que hacer de nuevo un gel de agarosa, correr la muestra, ¿cierto? Y acá, ¿qué esperaría ver yo? Dos bandas principales. Por ejemplo, para eucariotas debería haber las subunidades del ARN ribosomal del 28S y del 18S. Y para procariotas o bacterias debería también ver dos bandas que corresponden a las subunidades del 16S y al 23S. Si yo veo estas bandas nítidas, como acá, tengo eh, buena ARN, ¿ya? No como en este caso que está todo degradado y no se ven estas bandas acá, ya, solo se ve un smear.
Entonces eso es súper importante comprobarlo antes de pasar al siguiente paso. Luego, cuando ya tengo el ARN, tengo que hacer el proceso de retrotranscripción, donde se va a usar una retrotranscriptasa, que generalmente tiene ciertas características, ¿ya? Acá yo tengo el ARN mensajero. Lo otro que tengo que tener también acá es primers. Para hacer este proceso generalmente hay 3 tipos de primers, ¿ya? Primero, los oligos de té, que son primers con muchas cilinas juntas, que también usan la característica de las células eucariotas, ¿ya? Pero por ejemplo, estos primers, oligo de té, ¿creen que me sirvan para bacterias o no? ¿Las podré usar para extraer ARN de bacterias? ¿Qué opinan? A ver, Tomás Alvarado, ¿estás por ahí? Vamos a ver si me han puesto atención. Hola, Tomás. Pues se te escucha un poquito. ¿Puedes hablar o no, Tomás? Súper, se te escucha medio cortado así. Respecto a la pregunta que hice del primer oligo de té, ¿me servirá para bacteria o no? Hoy no se te escucha, si quieres escríbeme la respuesta. Por mientras le voy a preguntar a alguien más. A ver, Josué, ¿estás por ahí? Hola, Josué. Ahora sí, lo siento, que Sí, tenía se te escucha, el oligo ADT no te preocupes. como primer, ¿cierto? Yo asumí Exactamente. que sí, pero el José dijo que no, entonces me quedé con la duda de por qué no. Tú dices que para bacterias sí, sí sirve. Sí, pero no estoy seguro ahora. Ya, vamos a pedir una tercera opinión. A ver, Carla, ¿estás por ahí? Sí, profe. Hola, no sé si se escucha. Hola, sí, se escucha bien. Ya. ¿Qué me dices, Carla, tú? Yo creo que no, Ujú. ¿Por qué no? por el tema de que las bacterias no tienen como esta cola de Ujú. ¿cómo se llama esta cosa? Polialgo Claro, B. de poliadenina, ¿cierto? Polia, claro. Entonces no debería poder Ujú. funcionar, creo yo. Exactamente. Entonces, es una de las características que yo tengo que saber, ¿ya? Porque a veces cuando yo compro un kit o compro una retrotranscriptasa, generalmente los proveedores me envían estos primers por defecto, los oligo de té, perdón, y también otros que se llaman random primers. Los primeros, oligo de té, esta cola de poliadeninas, ¿ya? Solo está presente en eucariotas. En eucariotas se hace esta modificación donde al ARN mensajero se le incorpora esta colita en el extremo 3'. Pero en el ARN mensajero de procariotas no existe esta señal, ¿ya? No existe esta modificación. A uno de los extremos no se pone una cola de poliadenina. Entonces, por ejemplo, estos primers, los oligos de té, solo me van a servir para células eucariotas. Entonces es importante saber eso, ¿ya? Si es con bacterias, tendría que usar estos, los random primers.
Los random primers son básicamente primers que tienen muchas combinaciones de nucleótidos en sus bases. Generalmente son 18 a 25 nucleótidos seguidos que son al azar. Y como hay tantas combinaciones posibles, estos van a hibridar en distintas partes del ARN mensajero y van a producir la cadena nueva de ese DNA posteriormente. ¿Ya? Entonces, hay distintos tipos de primers para este proceso de retrotranscripción. Están los oligo de test, que son puras timinas que se van a unir a las colas de adenina en eucariotas, del ARN mensajero de eucariotas. Están los random primers, que son secuencias de nucleótidos al azar, ¿ya? Que se van a pegar a fracciones del ARN mensajero. Estos random primers sirven para procariotas y para eucariotas igual, ¿ya? Sirven para ambos, porque sí o sí se me van a pegar en algún lado. Y también están otros primers que no están acá, que son los específicos, que son los que yo voy a diseñar de acuerdo a mi gen que quiera evaluar la expresión. Pero en general, lo que uno hace en este proceso de retrotranscripción es usar estos de acá. Porque si yo quiero evaluar distintos genes, y uso primers específicos, tendría que hacer varios procesos por separado, ¿ya? Uno para cada pareja de primers específicos. Y si voy a evaluar varios, no me conviene hacer eso, sino mejor hago este proceso con estos con estos primers que me van a funcionar para todo el ARN mensajero y no para una fracción chiquitita solamente. ¿Ya? Entonces, acá por ejemplo tengo ARN mensajero, tengo los oligos de T primers que se van a pegar a esta colita de adenina. Se va a hacer la retrotranscripción para sintetizar la cadena de ADN complementario, ¿ya? Entonces, esta retrotranscriptasa tiene actividad de ADN polimerasa porque sintetiza esta nueva cadena a partir de ARN, ¿ya? Es capaz de sintetizar ADN nuevo y muchas retrotranscriptasas también tienen actividad de RNasa H, o sea, que después de sintetizar el cDNA, van degradando la cadena de RNA, ¿ya? Remueven el RNA porque a veces esto me causa interferencias en la cuantificación. Entonces, para evitar eso, compro una retrotranscriptasa que tiene esta actividad. Y además tiene que ser termoestable porque hay muchos procesos que se hacen a alta temperatura, entonces debe ser termoestable y básicamente esto ocurre no a temperatura ambiente, entonces sí o sí tiene que ser termoestable y ojalá tiene que tener alta tasa de fidelidad, o sea que no cometa errores. Entonces, después de obtener mi ARN, yo para seguir al siguiente paso, primero, puedo obtener ARN total o mensajero, ¿ya? Ambos me sirven. Y para pasar luego al siguiente paso, ojalá tengo que tener la misma cantidad de ARN en todas las reacciones, ¿ya? Para sintetizar el cDNA. Además, tengo que haber confirmado la calidad del ARN, no puede estar degradado y ojalá en los parámetros de pureza adecuados para que no hayan interferencias con las enzimas, con la retrotranscriptasa que va a formar cDNA o posteriormente con la polimerasa, ¿ya? Entonces, en este caso, siempre tengo, ojalá que usar la retrotranscriptasa para que tenga la misma eficiencia de la retrotranscripción. Si uso con algunas muestras una retrotranscriptasa y con otras muestras otra, puede que las eficiencias sean diferentes y mis resultados finalmente no sean comparables. Entonces, siempre mis muestras deben estar tratadas bajo las mismas condiciones. ¿Ya? Esa es una recomendación. Y también
Bien, idealmente ojalá realizar todas las reacciones del RT-PCR en el mismo experimento. Si yo hago primero unas y no sé, 2 semanas después otras, me pueden variar las condiciones, ¿ya? Entonces todo lo que yo quiero comparar tiene que ser hecho en el mismo experimento y en las mismas condiciones para no obtener variaciones experimentales que me afecten mi resultado. Entonces, este proceso de la retrotranscripción y la cuantificación absoluta, ¿ya? Puede ser de dos opciones. Tengo dos opciones para hacerlo, en un paso o en dos pasos. En un paso, generalmente se hace todo, el proceso de retrotranscripción y el de PCR, el de qPCR, en un solo tubo, ¿ya? Yo acá voy a poner la retrotranscriptasa, el ARN mensajero, la DNA polimerasa, el buffer, ¿cierto? Todos sus componentes que necesito para la reacción. Y además los primers específicos. En este caso yo necesito los primers específicos, ¿ya? Porque al tiro voy a cuantificar. Entonces, como voy a cuantificar al tiro, necesito los primers que sean específicos para mi gen de interés que voy a evaluar y también para el gen endógeno que tendría que hacer en otra reacción. Entonces, en un paso hago los dos procesos. O también podría hacerlo en dos pasos. O sea, en un tubo hacer lo que es la retrotranscripción, donde también voy a poner todos los componentes. Acá lo que no se pone es esto, la DNA polimerasa. Esto no se pone acá, no sé por qué está esta flecha ahí. Se pone la retrotranscriptasa, el mensajero, el buffer y todos los componentes y los primers, que pueden ser los oligos de test, los random primers o primers específicos, ¿ya? Depende del experimento. Y una vez que yo ya tengo cDNA, a partir de esta reacción, ese cDNA yo lo voy a pasar a otro tubo en otro paso para hacer la cuantificación. Y esta vez sí que tengo que usar los primers específicos, ¿ya? Que son para el gen que yo quiero evaluar. Ambas tienen ventajas y desventajas. El primero, como yo hago todo en un tubo, en un solo paso, hay menos variación experimental, ¿ya? Ya que ambas reacciones ocurren en el mismo paso, tengo menos manipulación, menos pipeteo. Lo otro es menos tiempo, no tengo que hacer dos pasos, entonces ahorro tiempo y es reproducible. Sin embargo, si una de las dos reacciones no es muy buena o no me permite obtener resultados de buena calidad, no las puedo optimizar porque están juntas, ¿ya? Es menos sensible. También lo otro que no detecta menos objetivos por muestra porque tengo que ponerle primers específicos, ¿ya? Y acá, como lo dice, necesita primer específico sí o sí. Y el otro, el de dos pasos, donde primero obtengo el cDNA y luego hago el proceso de cuantificación, acá se genera un cDNA estable que yo puedo guardar por meses, ¿ya? Entonces, si yo quiero hacer este proceso un día, hago todo esto un día, lo guardo y después puedo cuantificar otro día, en otra semana. Y si saco harto cDNA, puedo hacer alícuotas y hacer varios experimentos. Si no me resultó uno, bueno, voy, saco otra alícuota y hago lo siguiente. Pero si, por ejemplo, acá no me funcionó, tengo que repetir todo el proceso, ¿ya? Y como el ARN acá no es estable, porque es solo una hebra, el cDNA generalmente es más estable a temperaturas. Entonces, que me permita guardarlo, yo voy a tener mayor estabilidad y me va a durar más tiempo que guardar el ARN, ¿ya? Entonces, acá también lo otro que se puede hacer es realizar qPCR múltiple,
puedo analizar varios genes de la misma muestra, en la misma muestra, en el mismo tubo. Si es que yo uso, por ejemplo, sondas TACMA, ¿ya? Puedo optimizar ambos procesos por separado. Desventaja, como hay más pasos de pipeteo y hay un mayor riesgo de contaminación. También uno se demora más en prepararlo, ¿ya? Pero conviene a veces mucho más obtener el cDNA, guardarlo y después medir todo lo que yo quiero, que este paso, que solo en una reacción ocurre todo, pero si me sale mal tengo que volver atrás, hacerlo de nuevo y no me permite optimizar ambos procesos por separado. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Consulta? ¿Quedó claro eso? ¿Quedó clara la diferencia entre los distintos tipos de primers, por ejemplo? Romina, voy a empezar a preguntar. ¿Estás por ahí, Romina? Sí, profe, sí estoy. Hola, Romina. Hola. No sé si, Romina, ¿te quedó clara la explicación? ¿Quedó claro la diferencia de primers, por ejemplo? Sí, sí me quedó claro. Ya, súper. Belén, ¿tú estás por ahí? Belén, bueno, ¿estás con nosotros? ¿Con La nosotros? Belén habla por el chat. Profe, ¿Sí? ¿puede ¿Josué? repetir? A mí no me quedó claro la diferencia de los primers. Ujú. Si es que se podría Eh, repetir eso, por favor. sí, por supuesto. Ya mira, acá, bueno, acá hay una fotito abajo, ¿cierto? Los primers oligo de té son muchas quiminas juntas. Entonces, estos primers, como les decía, específicamente sirven para sintetizar el cDNA a partir de RNA mensajero de células eucariotas que tienen esta cola de adeninas en uno de sus extremos, ¿ya? Entonces este oligo de T se va a pegar a todos los extremos del ARN mensajero de la célula eucariota, permitiendo sintetizar el cDNA de todos los fragmentos de RNA mensajero. Por otro lado, los random primers son nucleótidos entre 18 y 25 pares de base que tienen nucleótidos al azar. Muchas combinaciones de nucleótidos, ¿ya? Y como hay tantas combinaciones de nucleótidos, más de alguna se va a pegar al ARN mensajero permitiendo sintetizar el cDNA. Entonces, ambos sirven para sintetizar el cDNA a partir del ARN mensajero o del ARN total, ¿ya? El oligo de T solo para células eucariotas, el random primer para ambos, eucariotas y procariotas. Y además están los específicos, que son los que uno diseña para tu gen objetivo. Esos yo los tengo que diseñar siguiendo básicamente los mismos principios que vimos al inicio del semestre, con los mismos criterios, ¿ya? Pero con el cuidado de que el producto amplificado no puede ser mayor a 200 pares de bases. No puede, ¿ya? Sí o sí tienen que ser fragmentos pequeños. Esas serían las diferencias entre los tres pares de primers. Y los tres me sirven para hacer este análisis, solo que en este proceso de, acá, para cuando yo hago este proceso de RT-qPCR en un solo tubo, acá sí o sí tengo que poner primers específicos que yo diseñé para mi gen objetivo, porque al tiro lo cuantifico, ¿ya? No me sirve poner los oligos de T ni los random
porque no voy a medir todo, sino solo voy a medir el gen que yo quiero medir. Entonces, sí o sí, en este de un paso necesito los primers específicos para mi gen. En cambio, en el de 2 pasos, lo que generalmente se hace es, en el primer paso de retrotranscripción, yo uso primers random o oligo de test, ¿ya? Estos específicos no se usan tanto cuando se hace de 2 pasos, ¿ya? Se usan estos dos principalmente. Así yo hago cDNA de todo mi ARN mensajero, de todo el ARN que está acá presente, y luego mediante el proceso de cuantificación, ahí sí efectivamente yo tengo que poner los primers específicos que son para el gen que yo quiero evaluar. Ya, entonces en este proceso se amplifica todo a cDNA, todo el ARN mensajero con estos dos pares de primer principalmente, y luego cuando yo cuantifico, sí o sí le tengo que poner los primers específicos del gen. Ahí se entendió, Josué. ¿Te Sí, quedó más claro? sí, profe, mucho más claro ahora. Muchas gracias. Ya, sé que súper. ¿Alguien más tiene alguna duda? Judith, ¿te quedó claro a ti? Sí, bien claro. ¿No? Profesora, ¿Sí, Daniel? ¿se puede utilizar otro tipo de ARN aparte del mensajero? Sí, sí se puede. José, estás como Daniel. Sí se puede. Todo depende del objetivo. ¿Ya? Por ejemplo, si no fuese ARN mensajero, en células eucariotas, por ejemplo, hay el ARN que no es mensajero no tiene esta colita de poliadenina. Entonces ahí podría usar random primer. Y también primer específicos que quizá deberías hacer una búsqueda en el genoma primero, ver en qué partes del genoma se codifica para, no sé, ARN pequeños, por ejemplo, porque hay software que te predicen en qué zonas se van a producir, por ejemplo, ARN pequeños, ¿ya? O otros tipos de ARN porque hay muchos. Y hacer primers específicos para esas zonas y luego usarlos. Ahora, por ejemplo, cuando uno quiere analizar otros tipos de ARN, generalmente lo que se hace quizá no es hacer esta técnica de RT-qPCR para genes específicos o para fracciones de ARN específicas. Porque, de hecho, no se hace mucho porque lo que se hace en general es analizar la expresión de muchos de estos ARNs a la vez. Y para eso se usa una técnica que es la transcriptómica. La transcriptómica está relacionada, ahí tomas todo tu ARN, ¿ya? Y ves los niveles de expresión de todos a la vez. Es otra técnica, es una técnica ya de secuenciación masiva incluso, ¿ya? No sé, esta técnica es solo para genes específicos, pero ¿cómo se llama? Ay, se me fue la palabra. Transcriptómica te permite ver la expresión de muchos ARNs a la vez, no solo mensajeros, sino los ARN pequeños y todos los tipos que hay, ¿ya? Generalmente hay otros enfoques para analizar esos otros tipos de ARN. Bueno, gracias, profe. ¿De qué? ¿Alguna otra consulta? Vicente, Jacinto me iba a decir algo. Sí, tengo una duda con respecto a el organismo, por ejemplo, como organismo, por así decirlo, modelo de la que se obtiene la retrotranscriptasa. Ujú. Es un ¿Cuál virus, es? claro. Claro, tiene que ser un virus. Claro.
Generalmente esa enzima, igual, por ejemplo, las que venden están optimizadas o vienen de un proceso de optimización de ingeniería de proteínas, generalmente, pero se obtiene a partir de virus. Y la secuencia inicial, ya después se expresó heterológamente, se hicieron modificaciones para hacerla, por ejemplo, termoestable. Entonces, pero inicialmente se obtuvo a partir de virus, ya después se modificó. Entonces, la que nos venden a nosotros no es como la nativa de algún virus, sino que la modificada, optimizada. Ah, ya. Ah, pero entonces no hay como un virus modelo en este caso. Mm, em, Mira, yo sí he leído que en este momento no me acuerdo del virus específico del que se saca o de las que se han sacado las retrotranscriptasas, pero de que hay sí hay Jacinto, ¿ya? Ah, ya. Solo que no recuerdo su nombre, yo acá no lo puse, pero de que Ah, sí ya hay, sí entiendo. hay. Sí, porque le pregunto porque fue en relación a la pregunta que le hice en el laboratorio, porque como esto es a través de virus, ¿se acuerda que Ujú, yo le pregunté por factores de virulencia? ujú, Y me dijo que por la ingeniería de proteína no era tanto, pero sí había que tener ciertos protocolos de cuidado. claro, sí, sí, exactamente. Igual, por ejemplo, lo que tú usas, como es ya la enzima pura, no es el virus como tal, no, ahí no deberías tener ningún problema. Ya si Claro, vas a trabajar con el virus como tal, ya eso es otra cosa. Pero acá como estás trabajando con la enzima, y con todos los cuidados necesarios, no hay drama de que pase algo. claro. Ujú. Ese era mi duda. Gracias, profesora. ¿De que alguna otra consulta? Vicente, ¿te quedó claro a ti? Acuérdense de estar atentos y atentas. Ya, si no, vamos a seguir. Entonces, em, para hacer este análisis de expresión relativa de la expresión génica, hay varios métodos, ¿ya? Hay varios métodos para hacer el análisis, pero los más usados son dos, que son estos que están acá, que es el método de la curva estándar y el método delta-delta-CT. Este de acá está en la mayoría de los trabajos que se publican, ¿ya? El método delta-delta-CT. En ese vamos a ahondar un poquito más, que se escribe así, 2 elevado a delta-delta-CT, ¿ya? O el método delta-delta-CT. Entonces, ambos métodos tienen semejanzas. Ambos se usan para cuantificación relativa, comparar la expresión de uno versus otra muestra, ¿ya? Y en ambos yo necesito sí o sí un gen endógeno que sirve como un control para normalizar o un gen housekeeping y además mi gen de interés que yo quiero evaluar. Se pueden usar con ambos métodos agentes intercalantes como el CyberGreen o sondas, por ejemplo las Tacman, ¿ya? Si uso sondas, puedo hacer reacciones múltiples, donde puedo en un mismo tubo analizar la expresión de varios genes, dependiendo de cuántas sondas con distintos fluoróforos tenga. Y bueno, eso. Entonces, ¿qué genes de referencia yo puedo usar o qué controles endógenos? Depende del organismo. Uno generalmente cuando ya tiene un organismo objetivo va a revisar publicaciones para ver qué se usa más, ¿ya? Pero casi siempre, en la mayoría de los trabajos, se enuncian esto. Por ejemplo, los genes de la betactina, que es una proteína del citoesqueleto en las células, se usa harto. Un gen que codifica la GAPDH, es una enzima clave, ya una deshidrogenasa que actúa en la glucólisis
o también los genes ribosomales, ¿ya? El 16S, el 23S, dependiendo del organismo, pero generalmente yo los que he visto muchos son los de ARN o los GAP-PH, ¿ya? Estos genes, como son constitutivos, siempre se están usando en la célula porque cumplen funciones primordiales. Tienen expresiones que son relativamente estables en distintas condiciones y en el tiempo. Ahora, tienen leves diferencias, pero en general se podría asumir que tienen una expresión constante. Ahora, como recomendación, siempre es bueno, ojalá no usar solo uno, sino dos o más, ¿ya? Y así después, cuando yo compare, voy a determinar si es que cuál es mejor, ¿ya? Pero como recomendación, ojalá siempre usar al menos dos. Entonces, ¿para qué tengo que usar un gen de referencia? Porque tengo que normalizar estas muestras, ¿ya? Porque, primero, cuando yo ya tengo el ARN y voy a hacer cDNA, ¿ya? Primero, podría tener diferentes concentraciones. Yo igual tengo que normalizar antes de pasar al cDNA, ¿ya? Antes de hacer el proceso de retrotranscripción. La misma concentración de ARN, tengo que hacer el proceso de cDNA. Pero, por ejemplo, podría yo tener leves diferencias si es que tengo dos muestras diferentes, extraigo el ARN y podría por pipeteo, por no homogenizar quizá bien o porque el equipo no es tan certero, tener diferencia en la concentración de ARN. Entonces, cuando yo pase a cDNA y haga la cuantificación, voy a tener diferencias que quizá no son por los niveles de expresión propiamente tal, sino por estos errores de pipeteo o de diferencia en la concentración inicial. Entonces, para evitarme estos problemas que no son relativos a la expresión de por sí, tengo que normalizar mi gen de interés respecto al gen de referencia, ¿ya? Porque, por ejemplo, dice, si se determina que el nivel del control endógeno de este gen housekeeping en una muestra no tratada es el doble que una muestra tratada, ¿ya? O sea, yo tengo dos muestras y en uno detecto que el gen endógeno es el doble que la otra muestra, se asume que en esa muestra yo añadí el doble de cDNA que en la otra muestra, ¿ya? Y esto porque tengo que tratar de evitar estos errores que yo les decía, de tener distintas concentraciones iniciales de ARN o que sea error de pipeteo o lo que sea. Por eso yo siempre tengo que usar un gen de referencia para normalizar y evitar que la cuantificación sea porque tengo o partí de distintas concentraciones de ARN y no sea por la expresión génica que efectivamente está ocurriendo. ¿Se entiende eso? Quizá un poco difícil de entender. Camila, ¿queda claro esto? ¿O a alguien que no haya entendido les queda claro, no? ¿Por qué se tiene que hacer esto? Profe, ¿puede repetir eso, por favor? Sí. Entonces, ¿por qué yo tengo que siempre tener un gen housekeeping o un gen de referencia para comparar mi gen de interés? Porque al hacer yo la extracción de ARN, primero, tengo que tener dos muestras, ¿cierto? Por ejemplo, una célula sana y otra célula enferma, ¿ya? Entonces, yo tengo dos muestras que tengo que comparar y de esas dos muestras tengo que extraer ARN y luego sintetizar el cDNA. Después de que yo extraigo ARN, tengo que, ¿cómo se llama? Diluir la concentración o
usar la misma concentración de ARN igual de ambas muestras, de la tratada, de la célula enferma y de la célula sana. Si yo no tengo la misma concentración de ARN, voy a tener diferencias en la cuantificación al final del proceso que van a ser probablemente por estas diferencias de concentración de ARN, ¿ya? Por pipeteo, por X motivo. Entonces yo, para evitar que estas diferencias de concentración me afecten en mi cuantificación, yo sí o sí tengo que tener un gen de referencia que no me varíe en mis condiciones. Porque, por ejemplo, si yo no uso o no puedo de alguna manera controlar la concentración de ARN inicial, este gen de referencia me va a permitir normalizar la expresión, ¿ya? Por ejemplo, si al principio yo partí, como decía ahí, con mi muestra tratada, no sé, la célula enferma, le puse más ARN, el doble de ARN, ¿ya? Que a la muestra sana, cuando yo haga los resultados finales, voy a tener más nivel de expresión en la muestra, en la primera muestra, ¿ya? Pero eso no va a ser porque se expresó más, sino porque tenía más cantidad de ARN. Entonces, para evitar yo esto, de que los resultados sean porque tengo más cantidad de ARN de una muestra que otra, tengo que normalizar o comparar con mi gen de referencia de la misma muestra. Porque si yo veo que en una de las muestras mi gen de referencia da mayor nivel que el de la otra muestra, significa que en esa muestra, en la que tenía más, es porque le puse más ARN, ¿ya? Y no porque efectivamente el nivel de expresión era mayor. No sé si me entienden. ¿Se entiende lo que se quiere decir o no? Sí, profe, sí se entiende. Ya, súper. Entonces, en los cálculos, igual quizá les quede más claro. Entonces, yo tengo dos métodos, ¿ya? Los principales, curva estándar y método delta CT. Entonces, en el de la curva estándar, primero, esto tiene que ver con las eficiencias, ¿ya? Acuérdense que sí o sí antes de esto igual es necesario probar los primers, ver la eficiencia, ver que sean específicos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en la curva estándar, si yo obtuve eficiencias diferentes para los primers del control endógeno y para los primers del gen de interés, no importa. En este caso de la curva estándar no es necesario que los primers de ambos genes tengan la misma eficiencia, ¿ya? Pero sí, en todas las placas que yo vaya a hacer este tipo de cuantificación con la curva estándar, tengo que incluir los patrones, las diluciones para hacer la curva, ¿ya? Esa es la desventaja, de hecho. Yo en este método, para cuantificar la expresión del gen de interés y el control endógeno, para ambos tengo que hacer curvas estándar. Y eso es más gasto de material, más gasto de pocillos también, ¿ya? Y el otro método, el delta-delta-CT, para usarlo, sí o sí la eficiencia tiene que ser muy cercana a 100%. Tiene que ser igual, ojalá, y cercana al 100%. Ojalá que entre ellos dos no haya más de 10% de diferencia, ¿ya? Y este método no requiere que yo haga curvas estándar o diluciones seriadas para cada gen, con primers de cada gen, ¿ya? No es necesario, y por ende, como no tengo que hacer estas curvas estándar, voy a usar menos pocillos, menos reactivos, entonces por eso es el método que más se elige. Pero como les digo, tiene la restricción de que las eficiencias, tanto del gen de interés como del control endógeno, tienen que ser cercanas al 100%, ¿ya? Entonces, el método de la curva estándar, como su nombre lo dice, requiere una curva estándar que yo voy a
ser a partir de diluciones seriadas, similar a lo de la cuantificación absoluta, ¿ya? Y en este caso también se hace tanto para el control endógeno como para el gen de interés. Y acá se va a determinar el cambio de expresión de un gen objetivo en una muestra en relación con el mismo gen, pero de otra muestra, ya de una tratada versus no tratada, para ver si aumenta o disminuye. Entonces acá es necesario disponer de un estándar externo de cantidad conocida, un CDNA, ¿ya? También siempre es necesario incluir las curvas patrones para los dos y para cuantificar efectivamente los dos genes, como les decía. Entonces, curva estándar del gen de interés y del control endógeno. Y después las muestras se van a interpolar en cada curva respectiva. ¿Cómo es el método de cálculo? Requiere normalización, ¿ya? Por ejemplo, acá la expresión del gen de interés tiene que ser sí o sí normalizada respecto al control endógeno. Por ejemplo, yo hago las curvas, interpolo, ¿ya? En la curva estándar la cantidad del gen de interés y del endógeno, y ya con esos valores me voy a estas fórmulas. Normalizo mi gen Diana en la muestra experimental en la que yo traté, ¿ya? Por ejemplo, no sé, la muestra enferma. Entonces, la cantidad de cDNA del gen objetivo se tiene que dividir por el valor del gen endógeno o el gen de referencia. Y por otro lado, el de la muestra control, la muestra no tratada o célula sana, por ejemplo, ¿ya? Tengo que hacer lo mismo. La cantidad de cDNA de la diana tengo que dividirla por el control endógeno. Y así yo estoy normalizando en relación a la expresión de mi gen endógeno, que debería ser la misma porque su expresión no varía. Y ya después, cuando he normalizado en cada una de las muestras por separado, tengo que determinar el nivel de expresión comparando la cantidad normalizada del gen de interés en la muestra experimental dividido por esta cantidad normalizada en la muestra de referencia o en la muestra control, ¿ya? Entonces son varios pasos. Primero normalizo mi gen respecto al control endógeno y después voy a hacer la comparación de mi muestra experimental versus la muestra de referencia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué datos yo tendría que obtener? Imagínense que se está evaluando la expresión de un gen, de la interleuquina 8, ¿ya? Un gen de interés en células sometidas con un tratamiento con un compuesto químico, ¿ya? Se tiene que usar sí o sí un gen de referencia como la actina beta, que sirve como control interno. Entonces, tengo dos muestras, una muestra control, que es sin tratamiento, y una muestra tratada, que se sometió al tratamiento con el compuesto químico. Entonces, control, tratamiento. Y para ambos voy a medir gen de referencia, que me sirve para normalizar, y de él voy a tener su eficiencia y el valor del CT, ¿ya? Para ambas muestras. Y además, para el gen objetivo, el gen target, ¿ya? Voy a tener lo mismo, la eficiencia y el ciclo, el CT. Entonces, con esos valores yo tendría que hacer los cálculos que les comenté acá arriba. En este no voy a ahondar mucho, voy a ahondar más en el delta-delta CT. Acá lo que les quiero mostrar es respecto a este mismo ejemplo, cómo quedaría la placa. Por ejemplo, en una placa, ¿ya? ¿Qué debería poner yo? Sí o sí, la curva estándar con, por ejemplo, en este caso hay 7 diluciones,
de la -1 a la -7. Y yo debería hacer estas diluciones, ojalá en triplicado, ¿ya? Para tener, para calcular la desviación estándar y tener resultados más precisos, más confiables. Entonces, si tengo esta dilución de la curva estándar del gen objetivo en triplicado, imagínense, ocupo 3 por 7, 21 pocillos. Y además tengo que hacer una curva estándar para el gen de referencia, ¿ya? También 7 diluciones por triplicado, otros 21 pocillos más. Tengo estas dos curvas, ¿ya? Donde yo voy a interpolar mi muestra. ¿Cuáles son mis muestras? Por un lado, tengo muestra control, ¿ya? Donde voy a medir en triplicado mi gen objetivo y mi gen de referencia. Y además tengo mi muestra de tratada, donde también voy a medir el gen target y el gen de referencia. Entonces, voy a tener otros pocillos más. Y además, sin olvidarse nunca de incluir los controles, ¿ya? Porque en este caso hice dos mix. Uno para el gen, con los primers del gen target, y otro mix con los primers del gen de referencia. Entonces tengo dos mix donde tengo que hacer el control negativo para ver si no se han contaminado. Entonces, en este caso tendría una placa con todos estos pasillos ocupados solo para evaluar dos condiciones diferentes, un control, una muestra control y una con un tratamiento, y solo de un gen target y versus el gen de referencia. Eso solo para un gen, y generalmente uno no mide solo un gen, sino que mide varios genes a la vez. Entonces serían más pocillos todavía. Entonces, la desventaja de esta técnica de la curva estándar está acá, que se usan muchos pocillos para hacer esta técnica de interpolación en la curva, ¿ya? Entonces, si yo fuera por el otro método, que es el delta-delta-CT, todos estos pocillos básicamente se ahorrarían, no los tendría que poner. Solo usaría estos que están acá, ¿ya? ¿Se entiende esto? Judith, ¿qué tal tú? ¿O Profe, Josué? a mí ¿Sí? no me quedó claro, o sea, entendí cómo funciona lo de la curva estándar, pero ¿esto es para dos muestras o es para una? Eso es lo que no... Mira, la curva estándar se hace por gen, ¿ya? Para el target y para el gen de referencia. Ok, Pero para medir la cuantificación relativa, eso es para dos muestras, ¿ya? Para una muestra control, que por ejemplo son las células sanas, y para una muestra tratada, que está tratada con un medicamento, por ejemplo, ¿ya? Entonces ahí sí o sí son dos muestras, y a cada muestra tienes que medir tu target y tu gen de referencia, ¿ya? Entonces son dos muestras y a cada una gen de referencia y gen de interés. gracias, No profe. sé si respondí de Sí, qué. muchas gracias. Súper. Judith, ahora sí. No, yo iba a preguntarle que lo demás No no te se ocupaba escucho. para evitar, ¿no? ¿Aló? 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 No se escucha nada, al menos yo no Yo escucho. escucho a la Judy, bien. ¿Sí? No, qué raro. Yo Oh, igual la escucho. La tiene muteada, Yo- profe. Es personal. no, pero si alguien le Hoy podría no sé decir que cómo, los porque yo a los pocillos demás son lo escucho como bien, pero a para Judith evitar no. contaminación cruzada. ¿Qué pasó? A ver. Le voy a decir a la Judy que me escriba Yo soy su traductor. Judy manda el mensaje y yo le No, pregunto. pero díganle así, pues, Ya, ¿por me qué parece. ocupar los demás pocillos para evitar contaminación cruzada? Ajá. ¿Qué habrá pasado? No tengo idea cómo Por- cambiar esto, La Judy chiquillos. pregunta por qué se evitan los demás pocillos. O sea, ¿por qué se usan Ujú. los más pocillos para evitar la contaminación cruzada?
Porque no se usan, Eh, quizás. Esos ¿Por pocillos que qué están no? marcados como blancos. Muchas gracias. Ahí está la corrección. ¿Por No, qué no no, se esos usa? blancos no, po. Por- Me refiero. a ver, Espere, No. profe. de nuevo. No, mejor no pregunto. Es que es cierto que dijo que era mejor ocupar estos pocillos del target control y el de referencia en los últimos cuadros Qué que raro quedan, que no te escuche, Judith. No sé pero qué pasó, lo siento. ya no importa, dile. Mm, Pregunta por qué se utilizan los de target en ese orden de pocillos para evitar contaminación. Ah, tú dices, ¿por qué todos los targets arriba? No. No, ya, dijo que da lo mismo. Dijo que después le pregunta, bro. Em, Ahora, la disposición, chiquillos, acá la eligen ustedes. Por ejemplo, no sé si quieren poner todas las de tratamiento abajito, las pueden poner, ¿ya? Ahí los targets, referencia control, luego los target tratamiento y los referencia tratamiento. Esa disposición la ponen ustedes, ¿ya? Pero sí o sí uno siempre tiene que tener las precauciones de, no sé, porque no se te pase ninguna gotita para el otro lado, ¿ya? Pero no es, esta disposición no está hecha así como para evitar contaminación, porque uno siempre tiene que tener esa precaución. Y en general cuando uno hace estos ensayos en laboratorio, como son muchas muestras y uno ocupa muchos pocillos, generalmente se hacen placas. Es difícil que se haga en tubos individuales. O también se pueden usar las tiras de 8 que ustedes usaron la última vez, también se pueden usar esas. Pero en general se usan placas. Y como yo uso placas y están todos los pocillos abiertos, uno al lado de otro, tengo que ser como súper cuidadoso en poner todas las muestras y en no perderme tampoco, porque como son, no sé, son placas de 96 pocillos, de 8 por 12, tengo que ser súper cuidadoso en meter mi muestra al pocillo correspondiente. Incluso acá, como yo tengo dos mix, uno con los primers del gen de referencia y otro mix con el primer de interés, también tampoco, ojalá no confundirme en los pocillos que tienen un mix y en los que tienen el otro mix, ¿ya? Entonces, en eso igual tengo que tener como harto ojo, estar súper concentrado cuando hago este tipo de experimentos. Y siempre, siempre se tiene que poner el gen de interés y el gen de referencia en ambas muestras que yo voy a medir, ¿ya? En la muestra control y en la muestra tratada o en la experimental, ¿ya? Porque siempre yo mido dos condiciones. Por ejemplo, muestra sana, muestra enferma, no sé, si yo he sometido, no sé, una bacteria a un estrés ambiental, la muestra que está estresada, la muestra que no, que está feliz. em, o por ejemplo, no sé, en plantas. Si yo estoy comparando dos condiciones, una planta que está sometida a un patógeno y la otra que está sin ese patógeno, que está sana, también tendría dos condiciones, muestra sana, muestra enferma. O si quiero ver el efecto de un fertilizante, también la muestra que no está fertilizada con la muestra que sí está fertilizada, ¿ya? Que es la que yo quiero probar. Em, y así, yo puedo probar, la verdad es que muchas condiciones, dependiendo del experimento. Entonces, siempre al menos se comparan dos condiciones. Yo puedo comparar más incluso, ¿ya? Incluso en tiempo. Por ejemplo, en ese caso de, no sé, del patógeno, ¿ya? De la planta inoculada con un patógeno. Podría extraer ARN en el tiempo cero, ¿ya? Del control y de la muestra que está con el patógeno. Esperar, no sé, un mes, si es que la planta sobrevive, obviamente, o semanas, y extraer ARN de nuevo de la planta enferma y de la planta control para ver por si acaso si es que hubo variación. Después,
2 semanas más, de nuevo hago eso, extracción de ARN y de nuevo. De la planta enferma que está con el patógeno o de la planta control. Y de ahí yo tengo que ir comparando mi gen de interés versus el gen de referencia en todas las muestras e ir haciendo como esta comparación. Por ejemplo, no sé, o si yo solo tengo esta inicio y fin, ¿ya? También podría comparar el fin, la extracción de ARN después de que la planta ya está al límite de, no sé, de morir, versus la condición inicial de la inoculación con el patógeno, versus, no sé, otra muestra que esté sana, ¿ya? Entonces yo depende mucho de mi experimento. Daniel, dime. Tiene la manito levantada, ¿o no? Ah, no, pero fue hace rato, profe. Ah, perdón, ya. No Vi se una preocupe, no manito se ahí. preocupe. Entonces, ahora vamos a ver el método delta-delta-CT, ya que es el que más se usa. Y de este yo les voy a pedir cálculos, así que a este pongan harta atención. Del de la curva estándar no les voy a pedir cálculos, ya, pero sí es bueno que igual sepan que está esa opción. Este es uno de los métodos más simples y que más se usa para este análisis de expresión diferencial de genes. Como les decía en la PPT anterior, se ahorran muchos pocillos porque ya no se tiene que poner la curva estándar ya cada vez que yo hago el experimento, como en la otra ocasión. Entonces, si yo tengo más pocillos disponibles, puedo probar más condiciones, ¿ya? Gastar menos reactivos. Y en este caso, sí o sí, siempre tengo que comparar los valores del CT de mi gen objetivo con el de referencia. ¿Ya? Estos siempre van. Lo que sí, en este caso, la eficiencia de ambos tiene que ser muy cercana al 100% y como les decía, ojalá con una diferencia que no sea mayor al 10%, tiene que ser muy cercana. Si yo cumplo con esto, este método es válido. ¿Ya? Y también, como les decía, siempre uno va a comparar entre dos muestras, una muestra control y una muestra calibradora, ¿ya? O sea, una muestra experimental, perdón, y una muestra control o calibradora, ¿ya? La muestra sin tratar, la muestra sana, etc. Entonces, acá de nuevo, esta tablita igual es bien útil, ¿ya? Yo tengo condiciones experimentales, dos. La del experimento, que es la, no sé, planta enferma con el patógeno, la planta fertilizada, no sé, células enfermas, tumorales, que se han sometido a un medicamento, y versus la condición control, ya que es la muestra sana, la muestra que está feliz o no estresada. Y en ambas muestras yo tengo que medir la expresión de un gen de referencia que me va a permitir normalizar y la de mi gen objetivo, que es el que yo quiero evaluar. A ver si es que aumentó su expresión, quizás se mantuvo o quizás se disminuyó. Ya, eso me lo va a decir el experimento. Y yo para cada uno de estos genes, en cada muestra, voy a obtener, o sea, tengo el valor de eficiencia, ¿cierto? Que medí anteriormente, ¿ya? Cuando, acuérdense que antes de esto igual uno hace la evaluación de los primers y ahí saca la eficiencia, como lo hicimos la vez pasada. Entonces ese valor yo ya lo tengo. Y además tengo el CT, que es el que me va a interesar y me va a permitir hacer el análisis, ¿ya? Acá, si la eficiencia de ambos es cercana al 100%, ¿ya? Voy a tener una simplificación acá. El fold o la tasa de cambio se va a calcular de acuerdo a esta fórmula. 1 más la eficiencia elevado a menos el delta delta CT. Esta eficiencia, si en este caso la eficiencia de ambos
del target y de referencia son 100%, esto yo lo reemplazo por un 1, ¿ya? Un 1 de 100%, y me va a quedar un 2. Entonces, el cambio se va a evaluar de acuerdo a esta fórmula ahora. 2 elevado a delta CT, ¿ya? Donde yo solo voy a requerir en este caso, como ya sé que la eficiencia es 100%, los datos de CT, del control, o sea, del gen de referencia, del target en muestra control y en muestra experimental. Entonces, por ejemplo, acá, ¿cuáles son los pasos para determinar este delta CT? Delta es diferencia. Primero, ¿qué tengo que hacer? En las dos condiciones separadas primero. Por ejemplo, en la muestra control, en la muestra sana, ¿qué voy a hacer? Con los valores de CT, del gen de interés y del de referencia, voy a hacer una resta. Voy a calcular el primer delta CT. ¿Cómo lo hago? El CT del gen de interés que obtuve por qPCR, le voy a restar el CT que yo obtuve por el gen de referencia. Tengo el primer delta CT. Esto para el control y por separado para el tratamiento. Luego que ya obtuve los delta CT, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar el segundo delta CT, que es comparar esta vez no los genes, sino los tratamientos, ¿ya? O sea, el experimental con el control. El segundo delta CT lo calculo con el valor de la diferencia que obtuve anteriormente del tratamiento de la muestra experimental menos el delta CT de la muestra control que yo obtuve en el paso anterior. Y luego, con ese numerito del delta CT, lo voy a poner en esta fórmula que está acá. Voy a poner 2 elevado a menos el valor de delta CT. Y eso me va a dar un cambio de expresión. Por ejemplo, acá, el mismo ejemplo que yo tenía antes, ¿ya? Gen target y L8, gen de referencia. Tengo valores de CT para ambos, tanto en la muestra del tratamiento como sometida a medicamento, como en la muestra control que está sana o sin tratamiento. Primer paso, primer delta CT. ¿Cómo se calcula? El CT del target menos el CT de la referencia. 25,5 menos 19,5 me da 6. 30 menos 20 me da 10. Primer delta CT, check. Luego viene el segundo delta CT, que sería ahora el tratamiento menos el control. De la muestra tratada fue 6, menos el de la muestra control es 10. 6 menos 10, menos 4. Y ahora, este valor yo lo voy a poner en mi fórmula, donde el cambio es igual a 2 elevado a menos, paréntesis, menos 4, me da 16. O sea, el gen IL8 aumentó 16 veces su expresión respecto a la muestra control. En la muestra tratada con este medicamento, ese gen en específico aumentó 16 veces su expresión en comparación a la muestra control sin el medicamento. ¿Ya? Esa es la conclusión que yo puedo sacar a partir de este cálculo. Acá, dudas. ¿Se entiende cómo se calcula? Yo por lo menos lo entendí. Igual, Ya, profe. genial asunto. Los demás, ¿alguien se quedó perdido o perdida? Belén, ¿cómo estás tú? Puedes escribir en el chat igual. Ahí escribió, Josué, profe.
Uy, no veo. ¿Qué me Dice escribió? que entiende. Que bien. ¿Sí? Ah, ya. Sí. ¿Y tú, Josué, qué tal? ¿Se entendió? ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Aló? ¿Sí? Ah, Ahora ya. sí. Sí, pero igual tengo que practicarlo ahí paso por paso. Sí, no, sí, esto es cosa de práctica. Ya, entonces, eso es básicamente. Yo les recomiendo hacer esta tabla y seguir estos pasos textuales, ¿ya? Poner tratamiento, control, target, referencia. El primer delta CT, target menos referencia en ambas muestras y luego hacer la otra resta, que es el tratamiento menos el control. Ya con ese valor, sea negativo o positivo, lo ingresan acá a esta fórmula y les va a dar un valor. Y ese es el valor de cambio. ¿Ya? Lo que se aumentó, las veces que aumentó o las veces que disminuyó. Entonces, repasando, se calcula el delta CT entre el gen blanco y el gen de referencia. De ambos, muestra tratada y sin tratar. ¿Ya? Para el control y el tratamiento, por separado. Luego se calcula el segundo delta CT, donde se hace la resta entre el delta CT del tratamiento menos el del control. ¿Ya? Y después, con ese valor se van a la fórmula 2 elevado a delta CT, reemplazan el valor y obtienen el número. Que les va a decir que ese gen, la expresión relativa de ese gen en las células tratadas es 16 veces mayor que en las células no tratadas. ¿Ya? Lo que indica que el tratamiento de ese compuesto químico, con ese compuesto químico, incrementa significativamente, en este caso, la expresión de ese gen. Ya, esto lo voy a dejar aquí, háganlo ustedes. Profe, la Cami Sí. tiene una pregunta. Cami, dime. Dice que, profe, ¿y da lo mismo si el delta CT da positivo? No, no da lo mismo. De hecho, en este ejemplo que está acá, vamos a ver qué pasa cuando disminuye. ¿Ya? Pero independientemente de si da negativo o positivo, lo tienen que poner igual en el exponente. ¿Ya? Poner menos, paréntesis, y el valor que les dé, ya sea positivo o negativo. ¿Ya? Hagan este ejercicio ustedes, chiquillos. Les voy a dar unos minutitos. Les voy a dar 10 minutos, ¿ya? Así aprovecho de ir al pipí. Entonces, háganlo y en 10 minutos más, van a ser las 10:30. A las 10:40 nos juntamos de nuevo con resultados. Ahí yo les voy a preguntar a ustedes cuánto les dio, ¿ya? Se los voy a dejar ahí, así que háganlo. Y nos vemos en un ratito. Ok, profe. Ok, nos vemos. ¿Tienen consulta antes de que demos el receso? Jacinto, levantaste la mano. Profe, ¿a ¿No? qué hora ¿O Daniel? entonces? ¿Tú no, tampoco? No, yo no. El Jacinto tiene la mano levantada. ¿Jacinto? Sí, yo tengo una duda, pero si Sí, quieres se dime. la pregunto después del receso, para que vaya usted tranquila. No, me la pueden preguntar ahora. Ya, ¿Qué es de mire, es esto? que en ¿Del relación a la cálculo? eficiencia, Sí. como salió la fórmula anterior, para obtener ese 2, Eh, ¿qué pasa si la ujú. eficiencia es menor a 100%, pues supongamos 93%? Igual se asume que la eficiencia es 1. No. De hecho, hay otro método que tiene otro nombre, que es del inventor, que es el predecesor, digamos, a este método. Si la eficiencia es diferente, ese valor se debería reemplazar acá. Ya, por ejemplo, si es 93%, debería ser 1 más 0,93. Y de Y ahí ahí, queda en 1,93. claro. Ahora, igual ese método hace estas comparaciones, las restas,
acá se incluye el valor de eficiencia. Es un método un poquito distinto, Jacinto, no es como textual como este, ¿ya? No es que se reemplace directamente. Ya, es que yo Em, pensé que en caso de que la eficiencia era menor a 100, por ejemplo, el 93, se ujú, usaba acá, en vez de la base 2, se usaba una ujú, base de 1,93. ujú, claro, no, no es tan directo. Ya. Tiene algunos detallitos diferentes, pero es más o menos lo mismo. Ya. Pero sí tiene detalles matemáticos distintos. Entonces, para usar este método, la verdad es que sí o sí la eficiencia tiene que ser muy cercana al 100%, ojalá 100, Claro. ¿ya? Pero claro, igual algunos, no sé, investigadores usan este método cuando la eficiencia no es 100% y eso igual no es correcto. Uno debería cambiarse de método, la verdad, usar otro. Ya. Por ejemplo, ese corregido, ¿ya? Pero este es el que más se usa. Por eso yo Ok. antes de esto igual tengo que probar mis primers y ver si es que están, o si es que la diferencia entre ambos, el target y el de referencia, ojalá que no sea mayor al 10% también. Si es más, no sé, tengo que rediseñar los primers para que esté en una eficiencia cercana al 100%, o aplicar otro método. Ya este no. Ya, ok. Gracias, profesora. ¿De qué? ¿Alguna otra consulta? Daniel, no sé si la manito creo que estaba levantada desde antes. Profe, sabe que no puedo bajar la manito, ya estoy. Tengo calambre Sí, ya. ¿no? No sé cómo bajarla. Ahí sí. Sí, ya la bajaste. Ah, es que como que no podía bajarla. Ya. Pucha, ahora no escucho al Daniel. Bueno, no sé, chiquillos, cómo arreglar eso. Qué raro que escuche a algunos y a otros no, pero bueno. Yo creo que me odia, profe. Ya. Eso entonces. Les voy a dar unos minutitos para que ustedes hagan ese ejercicio y de ahí nos juntamos de nuevo. ¿Ya? Ya, chiquillos. Nos vemos en un ratito.
2 elevado a menos y el valor 5,06 y da aproximadamente 0,03. Ahora, ¿qué significa eso? En este caso no es un valor entero, ¿cierto? Yo tengo que hacer un paso adicional acá. Si es un valor menor a 1, significa que la expresión bajó, ¿ya? ¿Cómo calculo el cambio o cuánto bajó en número entero para tener la cantidad de cambios? Tengo que hacer esto, ¿ya? O sea, calcular 1, que sería mi referencia, dividido en el fold, o sea, el numerito que acá ustedes sacaron, que es 0,03. Entonces, 1 dividido en 0,03 en este caso da aproximadamente 33. ¿Qué significa eso? Que la expresión, en este caso, disminuyó respecto a la referencia, o sea, al control, 33 veces, ¿ya? La expresión del gen target disminuyó 33 veces en la condición experimental versus el control, ¿ya? Entonces, si es mayor a 1 y le sale número entero, es fácil de interpretar. Aumentó 2 veces, 16 veces, 30 veces, pero si el valor es menor a 1, 0, y algo, tengo que calcular 1 dividido en ese valor y eso te va a dar la cantidad de veces que disminuyó en comparación a la muestra control. Ya, ese es un detalle de esto. ¿Se entiende? Sí. Súper. Muy bien. Entonces, esta es la última PPT, es un ejemplo de cómo se muestran estos resultados, ¿ya? Generalmente uno hace un gráfico donde en el eje Y grafica la expresión relativa, ¿ya? Este fold, o el 2 elevado a delta delta ct, y en el eje X pone las dos condiciones, ¿ya? La condición control y una condición experimental, con distintos genes que yo quiera evaluar. Por ejemplo, en este caso es un artículo reciente, ya donde primero hicieron un análisis transcriptómico en realidad, ¿ya? Pero después tuvieron que hacer RT-qPCR de algunos genes. ¿En qué consistía este estudio? Vieron el efecto de un virus, del Seneca virus A, que infecta a cerditos, ¿ya? Es una enfermedad que produce una enfermedad vesicular, donde tiene varias lesiones cutáneas también. No puse esa foto acá, pero es un virus que generalmente infecta a los cerdos, ¿ya? Entonces, en este estudio trataron de determinar primero por transcriptómica, o sea, viendo la expresión de todos los ARNs de células ya infectadas con este virus, cuáles se expresaban y cuáles no. Determinaron varios genes que potencialmente se expresaron, aumentaron su expresión y otros que bajaron. Y en este tipo de estudios generalmente se pide a los autores hacer adicionalmente un análisis de RT-qPCR para ver la expresión de genes puntuales, para confirmar, ¿ya? Entonces, en este caso, el grupo C son células no infectadas con el virus y el grupo S son las células que están infectadas con el virus y a las cuales a ambos se les midió varios genes. ¿Ya? En este caso hay 4 genes. Un SDA que es del genoma del virus, ¿ya? Es un fragmento del genoma de este virus. Y estos 3 genes que tienen estos nombres, ya que están relacionados a factores de transcripción de la respuesta inmune, a estrés oxidativo y crecimiento celular también, ¿ya? Pero básicamente acá lo que les quiero mostrar es cómo se muestran estos gráficos, ¿ya? Por ejemplo, acá la condición control está cercano a 1, ¿cierto? Es como nuestra referencia. Y yo voy a medir o voy a graficar la expresión del otro gen que me interesa y voy a graficar el cambio. En este caso,
Si la diferencia de cambio es muy elevada, generalmente en los gráficos se hace esta especie de corte, ¿ya? En este caso, este gen aumentó, ¿cuánto es esto? Son 300.000 veces más aumentó su expresión que la condición control, ¿ya? En este caso, como es un gen de un virus, como tiene sentido que en la muestra tratada, infectada con el virus, haya muchas copias de este fragmento, porque el virus ingresó a la célula y las células están infectadas, entonces tiene sentido que se haya detectado muchas veces el fragmento de este virus, ¿ya? Versus el control que no está infectado. Y ahí, si se fijan, la desviación estándar igual está entre 0 y 1, entonces prácticamente esto se podría decir que no hay expresión de ese gen, ¿ya? En las muestras no tratadas porque no tienen el virus, pero acá sí. Y los otros genes también. Este gen, por ejemplo, respecto al control, aumentó, si vemos acá, como 7 veces más en las muestras infectadas, aumentó su expresión en comparación al control. O, por ejemplo, acá está la expresión basal en el grupo control. Este gen, el TXNIP, disminuyó su expresión, fue down regulated, bajo regulado varias veces también. Ahí habría que hacer el delta, ¿ya? Porque acá se pone este valor, ¿ya? Entonces habría que dividir 1 dividido por, no sé, ¿cuánto será esto? 0,3, por ejemplo. Y ahí uno podría obtener la tasa de cambio de cuánto disminuyó esto, ¿ya? Pero en general en el eje Y va el valor que uno obtiene de la fórmula, del 2 elevado a delta delta CT, ¿ya? Así es como se muestran este tipo de resultados. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Se entiende? ¿Se entiende este ejemplo? Josué, ¿qué tal tú? ¿Se entendió todo? Sí, profe. Igual lo Ya, tengo que repasar. súper. Sí, estas cosas hay que repasarlas. Yo creo que es cosa como de acostumbrarse a leer el gráfico. Igual Ujú, uno puede sacar harta información. sí, exacto. Claro, dependiendo de tu diseño experimental, sí. Pero esto no es difícil, es cosa de revisar bien cada paso, es como bien metódico, la verdad, ¿ya? El análisis de estos datos. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? Yo, profe, tengo una duda, es que se ve que no entendí la tarea. Hice los cálculos, pero no entendí por cómo los chiquillos llegaron a ese resultado. ¿A cuál? ¿Al 0,03 o al Sí. 0? 0,02 y algo creo que era. Algo de Claro, resaltar. 29. Yo lo aproximé a 3, claro. Ya, Se va siguiendo los pasos, Jacinto. Por ejemplo, el primer paso es, primero, con la tablita, ¿cierto? Calcular claro. el primer delta delta CT para el tratamiento, por una parte, y después para el control, ¿ya? El target, 25,8 menos el de referencia, 19,7 y te da 6,3. Lo mismo para el control, 20,4 menos 19,33 te da 1,07. Ya ese es el primer delta CT del tratamiento por un lado y por otro lado del control. Y después se calcula el segundo delta delta CT, que ahora sería el del tratamiento, o sea, 6,13 menos el delta CT del control, que sería 1,07. 6,13 menos 1,07 da 5,06. Y con este valor, tú ahora te vas a esta fórmula, 2 elevado al valor que tú obtuviste acá. Entonces, paréntesis y se pone este valor. Eso lo Ah, haces por calculadora y ya te da el valor, ya, ahí está. ¿sí? Quizá es cosa, no sé, pongan bien los paréntesis en la calculadora siempre, por si acá. Ya, ahí Y, está. y acá
Ojo, si les da valor positivo, aumentó. Si les da valor menor a 1, para saber la tasa de cambio tienen que hacer esta división. 1 partido en el fold y ahí sacan el número de veces que disminuyó. ¿Ya? Ese sería el flujo. ¿Alguna otra consulta? ¿A quién no le he preguntado? Al Vicente, antes no me respondió. ¿Vicente puede hablar o no? ¿O escribir? ¿Tiene alguna duda? Tomás, Tomás Orellana, ¿qué tal tú? ¿Se entiende? ¿Se ha entendido? O quien quiera que tenga una duda. Profe, una consulta ¿Sí? respecto a los ejemplos que nos mostró sobre la placa. Va a aparecer algo parecido igual en el certamen, ¿cierto? Como fue en el primero. Sí, yo creo que sí. Ah, ya. Sí, eso igual es importante que lo sepan hacer porque como ustedes ejecutan la técnica, es importante que tengan esto en cuenta, ¿ya? Ujú. Pero sí, muy probablemente sí. Por ejemplo, en Ok. este caso del delta delta CT, no sé, por lo que deberían, si solo tengo un gen de interés, ¿ya? Y un gen de referencia, Ujú. su diseño debería ser muy similar a esta parte, ¿ya? Esto no porque no es curva estándar, pero esto sí. Ya. Y esto, no sé, pues va a depender, no sé si tengo 3 genes de interés, ahí yo debería empezar a sumar posibles, ¿ya? Ok. Pero sí, eso tenganlo en cuenta. Ya, profe. Gracias. ¿De qué? ¿Alguna otra consulta? Bueno, si les surgen consultas, la próxima semana ahí me las pueden hacer igual, ¿ya? Antes del certamen igual queda una clase. Yo ayer me di las concentraciones de sus muestras y algunas tienen ARN, otras no tienen. Prácticamente nada. Entonces, tengo que pensar bien cómo vamos a proceder la siguiente semana, ¿ya? Ahora, lo ideal sería entre medio medir integridad también de esas muestras para ver cómo están. Ahora voy a revisar bien cuántas muestras tienen ARN efectivamente y cuántas no, ¿ya? Para ver si podemos seguir con el siguiente paso, por último usando las muestras que sí dieron. Pero voy a revisar eso y cualquier cosa en la próxima semana le estoy comentando, ¿ya? Cómo se procede. Si por alguna razón no se puede hacer, si no se pudiese hacer la siguiente parte, la próxima clase tendríamos quizá clases teóricas solamente para, no sé, les puedo llevar algunos ejercicios, resolver dudas. Hay una parte de materia que igual me gustaría pasárselas, que tiene que ver con otra aplicación de la QPCR, pero les voy a estar comentando, ¿ya? Cualquier cosa. Si es que vamos al laboratorio o solo nos quedamos con clases teóricas. Así que si tienen dudas de cálculos o de cualquier otra índole, la próxima semana, el próximo viernes sería la oportunidad para hacerla, ¿ya? Así que igual guarden sus dudas. Profe, ¿y Yuli, usted el día jueves va a estar en la U? sí, sí, el próximo jueves sí voy. Ah, ok. Sí. Em, bueno, si no tienen más dudas de esto, acuérdense de repasar, de estudiar. Igual para el certamen entra esta clase, la anterior. em, y hay un paper que también les puse ahí que es de lo mismo, de cuantificación absoluta, que eso también entra. Entra como todo lo que le estudié en la unidad 2, ¿ya? Y eso, chiquillos. Entonces, hasta aquí vamos a llegar por hoy día.
Acuérdense de estudiar. Si tienen alguna duda, igual me pueden escribir un correo. Ya voy a tratar de contestarles pronto. Y si nos queda algo pendiente, lo vamos a ver el próximo viernes. ¿Ya? Eso. Si estamos ok, nos despedimos y ya Sí. nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. ¿De Chao. qué? Chao, Chao, profe. que les gracias. vaya bien. Igual a ustedes, Nos muchas gracias. vemos. ¿De qué? Chao. Chao. Aló, bueno, mi gente, eso fue la clase. Saludos.